Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar la segunda jornada del seminario Humedales del Paraná. Les queremos avisar que por cuestiones técnicas no lo estamos haciendo en vivo, así que estas presentaciones fueron grabadas. Sí tomamos algunas de las consultas que nos fueron dejando durante la primera jornada en el chat de YouTube. Y bueno, y repito que las consultas que nos dejaron los inscriptos en el momento de hacer su inscripción, se las fuimos dando a los expositores y las van contestando al finalizar cada una de sus presentaciones. En esta jornada, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Pablo Cantador. Su presentación se denomina Fauna del Humedal. Pablo Cantador es fotógrafo de la naturaleza, dedicado a la difusión y conservación de la flora y fauna de las islas del río Paraná. Es miembro de la ONG El Paraná no se toca. Es miembro del COA Rosario, del Club de Observadores de Aves, y es miembro de la Comisión Legado del IOT. Así que continuamos con Pablo. Bueno, buenas tardes. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación a este seminario, donde lo comparto con personas que realmente admiro, que conocen mucho sobre el tema. Así que gracias. Bueno, me toca mostrarles sobre fauna de los humedales, y como puse acá en la presentación, desde la mirada de un fotógrafo, porque sé que hay muchos biólogos y profesionales. Yo simplemente lo veo desde el punto de vista de un fotógrafo. Y lo que le voy a mostrar es por ahí lo que muestran estos lugares, ¿no? Acá se ve la entrada típica a un sitio de islas, con un albardón al costado y un madrejón del otro lado. Y muchas veces pasamos por esos lugares y parecen vacíos, ¿no? Pero en realidad están llenos de vida. Antes de pasar a la fauna, lo que le quería mostrar, bueno, es un corte de lo que es un humedal típico. Siempre acá sí se ve, lo estoy señalando con el mouse. El corte es de un arroyo, un albardón, donde generalmente está el monte, laguna interna, otro albardón y otro arroyo generalmente, o una laguna. Todo el mosaico de humedales que tenemos desde la costa hasta la parte continental, digamos, de Entre Ríos, Victoria, son 60 kilómetros de un mosaico de humedales que sigue toda esta forma. Y en este momento este dibujo es justamente de una época de bajante. Se ve que hay poca agua dentro de la laguna, y en épocas de creciente desborda también por los albardones altos, y llena lo que es la laguna interna. Acá abajo, por ejemplo, puse una gráfica que muestra a lo largo de un año el comportamiento de la altura del río. Nosotros el año pasado, en esta fecha, teníamos un río con arriba de 4 metros. Y hoy día, después de esta bajante que estamos sufriendo, está por debajo de 1 metro en este momento. Esta es la fluctuación del río. Así que el humedal sigue los pulsos del río, ¿no? Con sus crecientes y bajantes. Y acá al costado puse lo que es, cómo se nota. Por ejemplo, esta foto bastante reciente, es del 26 del 6, o sea, de ahora, del mes pasado, con 1,10 m en Rosario. Fíjense cómo estaba el paisaje, cómo se ve, todo seco, y cómo en el 2016, con 4,98, cómo estaba el mismo lugar. Es increíble que sea exactamente el mismo lugar. Estaba lleno de virupes y bueno, había muchos peces. Bueno, para arrancar, quería arrancar, bueno, con los peces, que por ahí es lo más complicado para un fotógrafo, porque salir a fotografiar peces de nuestro río no es una tarea fácil. Las aguas marrones hacen que el sedimento hace que no se vean los peces, pero el humedal, como es un filtro en el interior, muchas veces nos permite tomar fotografía de peces. Como vemos acá, en del rincón, a veces saltando, acá un ejemplo de un cardumen de mojarras escapando a algún depredador, o taruchas, otro tipo de peces que se mueven dentro del humedal. Acá algunos que temen mucho, que es la raya,
de río y un surubí. Tenemos 185 especies de peces, por lo menos que en el Parque Nacional Perdelta relevaron. Pero en todo lo que es la cuenca del Paraná está alrededor de 300 especies, para que tengamos una idea de la diversidad y la riqueza que tenemos, ¿no? Lamentablemente, en estos momentos de bajante, se está haciendo una pesca indiscriminada. Yo que ando mucho en el río y he estado saliendo estos días, realmente es increíble cómo se está pescando, ¿no? Es realmente una pena que el Ministerio de Producción no regule esto en épocas de bajante como está el río en este momento, que las especies están muy vulnerables, ¿no? Y fácil de atrapar. Lamentablemente, al recurso y la pesca lo maneja el Ministerio de Producción, que para mí, en mi visión, es como dejar al lobo cuidando las gallinas, ¿no? No es lo mejor para ellos. Bueno. Pasamos a los anfibios. En el delta tenemos 27 especies de anfibios. Yo acá puse las que yo he fotografiado. Hay algunas más. Vamos a arrancar por esta del rincón, la ranita bolladora. Es una ranita muy pequeña que suele estar en los camalotes, muy difícil de ver, porque ustedes verán cómo se camufla, prácticamente está arriba de una hoja y no se ve, pero sí a la tardecita o los días de lluvia se escuchan por miles en las lagunas. Después está una rana muy chiquita también, que es bicolor, la panza es naranja, se la llama rana pingüino por la forma de su cabeza, triangular. Esta es más difícil de encontrar. Después está la rana lechosa, que está más asociada al norte, es muy rara de encontrar en la isla, suele estar en los huecos. Tiene algunas glándulas acá arriba que son tóxicas, así que hay que tener cuidado. Después la rana criolla, que es la más común, y la rana del zarzal, que es esta del rincón. Acá esta ranita lo que tiene la particularidad que muchas veces mimetiza con el ambiente. Esta, por ejemplo, había saltado de una rama que era color marrón y saltó al camalote y bueno, todavía seguía con el color marrón y que el contraste quedó muy bien. Y la de abajo, la misma especie. También es una ranita del zarzal, pero acá sí, la vemos camuflada en un tallo. Esta es una de las ranitas más comunes de encontrar en la zona de islas. Bueno, reptiles. 37 especies de reptiles. Bueno, puse las más, hay otras más comunes de encontrar también, pero bueno, no daba para meter todas. Tenemos culebras arborícolas, que son, bueno, las típicas que solemos encontrar a veces enroscadas en los sauces, con algunas ramas. La del medio es una ñacaniná, es la culebra más grande de Sudamérica. Algunos le suelen decir falsa cobra, porque cuando se siente amenazada, levanta la cabeza y ensancha el cuello, y parece verdaderamente una cobra. Pero es inofensiva. Generalmente, lamentablemente, la gente la mata por temor, pero le da miedo al verla porque es muy grande, pero es inofensiva. También está la culebra parda de agua, muy común en las lagunas, también cazando ranas, muchas veces se la puede encontrar cazando alguna rana. Y la culebra verde que tenemos acá, que es muy llamativa y un color verde increíble, ¿no? De todas las serpientes que tenemos en la isla, son todas, digamos, y si bien no hay que agarrarlas, no son venenosas, o no tienen un veneno letal. La única que hay que tener cuidado es la que tenemos acá en el rinconcito, que es la yarará. Es la única que tampoco hay que matarla, porque se come los roedores, tienen muchos beneficios que exista, pero bueno, la gente tiene temor, con razón, así que al momento de encontrarla, lo mejor es tomar otro camino y dejar que ella siga el suyo. Bueno, de los reptiles pasamos a las tortugas. Antes esta especie se veía mucho en las costas de este lado del Paraná, en la zona de barrancas, subida a piedras, en la costa.
o yo cuando era chico la veía mucho, pero ya hace unos cuantos años que no se ve en la cantidad, o prácticamente no se ve, en la cantidad que se ven estas tortugas de este lado. No sé si la contaminación, la presión humana, pero realmente se han retirado. Por suerte, en el humedal, dentro del humedal, eh, ellas están, y es más, hasta estos días que he andado, las he encontrado a pesar de la bajante. En los lugares que hay agua, ellas están soportando el invierno. Como ven acá en el rinconcito, puse una justo que estaba desovando, y acá abajo mostré, bueno, esto lo que se ve, lo que muestra la foto, es un nido que ha encontrado algún hurón, alguna comadreja, alguna iguana, encontró el nido de tortuga y bueno, ellos se alimentan de los huevos y así es como se ve, ¿no? Ellos escarban y lo sacan. Parecen pelotitas de ping-pong, tienen ese tamaño más o menos. Seguimos con los reptiles y pasamos al lagarto vero, o iguana, como lo conocemos, ¿no? Realmente este lagarto está muy bien adaptado a la zona de isla de humedal. Es un muy buen nadador, como muestro acá. En realidad estas tres fotos es del lagarto vero y acá nadando. No solamente nada en superficie, muy bien, sino que muchas veces si siente peligro o está escapando y se tira al agua, puede nadar sumergido un buen tramo, unos cuantos metros. Es un gran sobreviviente del humedal. Y acá puse el yacaré, que sería el rey de los reptiles en la isla. Lamentablemente es muy difícil verlo o encontrarlo. Esta foto es de acá, a unos 25 kilómetros de lo que es el legado de Elliot hacia el norte, más o menos. En realidad todas estas fotos que vamos a ver son de esa zona del humedal a la altura de San Lorenzo, isla adentro. O sea, son unos 20 kilómetros al norte de los Tres Cerros. Bueno, como decía, el yacaré debería reinar en todas las lagunas del humedal, debería estar presente y debería ser fácil de encontrarlo, porque es más, está protegido por una resolución en Victoria, está prohibida la caza del yacaré. Sin embargo, es algo que no se cumple. Cada vez que aparece un ejemplar de buen tamaño, pues son muy fáciles, o sea, a veces cuando en invierno toman sol, se ve a la distancia. Cada vez que aparece alguno, bueno, termina siendo cazado, ¿no? Lamentablemente. Bueno, pasamos a los mamíferos. 47 especies de mamíferos hay en el humedal. Y la mayoría, bueno, hay muchas personas que desconocen que ellos viven ahí. Por ejemplo, el hurón. Yo cuando menciono que hay hurones en la isla, enseguida se piensan que es el hurón doméstico, ¿no? Que tienen alguno de mascota. Y piensan que es exótico, pero nosotros tenemos este hurón que es nuestro. Acá está levantado y mirando, ¿no? Curioso. Pero verlo en la isla a veces caminar, es un animal que tiene patas muy cortas y cola muy corta, y camina muy planchado en el piso. Parece una alfombra con patas que va caminando, y cuando siente un ruido o algo y quiere mirar, levanta la cabeza. Después tenemos las típicas comadrejas, que también están, la comadreja overa. Ella generalmente tiene su madriguera en troncos secos, árboles viejos, lo cual, con el tema de los incendios que tenemos en este momento, esos refugios que ellas tienen, lamentablemente terminan siendo una trampa. Y de acá un zorrito. También tenemos el zorro de monte, en la zona de islas. Acá tengo una foto de uno que, bueno, él me encontró a mí en realidad, más que yo a él, para la fotografía. Y acá abajo otro, bastante más adulto, con algunas marcas en la cara, algunas peleas o algo, que justo lo agarré comiendo una culebra, que ahí se puede ver colgando desde la boca. Y también tenemos el gato montés. En este caso, el manchado, el típico gato montés, es muy difícil de verlo en la isla, se camufla muy bien, es muy arisco.
Esta foto es la única que no es de acá. Esta foto la tomé en Corrientes. Es la única foto de toda la presentación que no es de acá, de este humedal que tenemos acá enfrente. La de acá abajo sí, es perdón, me pasé de slide. La de acá abajo también es un gato montés, pero melánico. Son los más comunes de encontrar en la zona de nuestras islas. No sé si es que hay más cantidad o son más fáciles de ver. Acá se está asomando en un camalotal que andaba cazando. Yo estimo que debe haber más melánicos también porque en algún momento el manchado se cazó mucho y bueno, me parece que a los gatos negros tanto no se los cazaba y bueno, son los que más hay en este momento. Bueno, entre los mamíferos acá decidí meter al coipo y al lobito de río, la nutria, en el mismo slide porque siempre hay una confusión. Y una confusión porque al coipo, que está abajo, son las tres fotos de abajo de coipos, el islero le llama nutria y todos le llamamos nutria porque, bueno, popularmente se la conoce así. Pero la verdadera nutria es la de arriba, que es el lobito de río, que se le llama acá en esta zona. Y el lobito de río es carnívoro, se alimenta de peces, algunos crustáceos, pero es totalmente diferente porque, por ejemplo, el coipo es un roedor y es vegetariano, o sea, come plantas, es herbívoro. Lo que sí, el cuero, aparte se nota acá, dicen que es uno de los cueros más finos, lo que lo llevó al lobito a mediados del siglo pasado, lo llevó en esta zona prácticamente a la extinción. Está protegido por ley también en Entre Ríos, en papel está protegido, porque la realidad es que se lo sigue cazando a veces, y si bien se lo ve un poco más estos últimos años, sus poblaciones son bastante aisladas, digamos. A veces se lo suele ver más de este lado en la costa, en alguna guardería, que en la zona de islas. Eso es algo raro. Después, el coipo lo que hace, como muestro acá en el rinconcito, ellos tienen cría, arriba hacen un montículo de camalotes y de rama, y ahí tienen sus crías, como se ve. El lobito generalmente hace sus madrigueras en cuevas, en alguna barranquita, ahí se lo puede llegar a encontrar. Bueno, la caza del lobito está prohibida y la caza del coipo, de su cuero, no. Hay temporadas, se saca licencia y se lo caza muchísimo, con tramperas. Un solo cazador de nutria puede llevar a más de 100 cueros cuando entrega al acopiador fácilmente. Se nota mucho cuando pasan los cazadores por las lagunas porque encontrás todos los montículos vacíos y a veces las crías solas por donde pasan ellos. Bueno, y pasamos al rey del lugar, el carpincho. Tenemos el privilegio de tener al roedor más grande del mundo acá enfrente, el carpincho, y también está protegido, no se puede cazar el carpincho todo el año en la zona de Islas de Victoria, pero es algo que sabemos que no es así, se lo caza todo el tiempo, además en estos momentos de bajante se lo está cazando mucho, incluso en la periferia de Rosario los mismos camiones que venden pescado por megáfono anuncian también que tienen carpincho, es así, aunque no se crea. Bueno, todas estas fotos que vemos acá están tomadas acá en estas islas, hice todo un popurrí porque realmente para un fotógrafo es muy difícil encontrar un carpincho de día. Ellos saben bien quiénes somos nosotros, así que nos huyen todo el tiempo, saben que encontrarse con un humano es la muerte, así que son muy ariscos y muy difíciles de ver. Ellos han cambiado la conducta en la zona de nuestras islas a ser nocturna. Ellos andan más de noche que de día. Por eso valoro estas fotos, porque encontrarlos de día es muy raro. Y esta foto central que dejé acá es la que más aprecio porque realmente encontrar una familia de carpinchos asoleándose durante el día es muy, muy raro de ver acá. Acá ha cambiado ese comportamiento que es el natural, ¿no? Que se lo puede ver en Iberá, donde ellos están así en grupos, es lo común.
pero en nuestra zona la presión de la casa ha hecho que este animalito cambie sus costumbres. Bueno, pasamos a las aves. Realmente acá me costó mucho hacer un filtro de qué aves poner. Tenemos más de 260 especies de aves, y yo por lo menos en mi haber de fotografía ya estoy arriba casi de las 200 fotos de especies acá en esta zona. Realmente la avifauna que tenemos es riquísima. Y el primer slide lo que hice fue un popurrí de ver o que se vean las adaptaciones de las aves a la humedad. Acá el cuervillo de cañada, por ejemplo, que tiene pico largo para introducirlo en aguas bajas y patas para caminar o vadear las orillas, igual que la garza. Otra adaptación es la jacana, que está acá abajo, o gallito de agua como se lo conoce, que camina sobre las plantas acuáticas. La adaptación que tiene es, las patas, es una de las aves con los dedos más largos del mundo. Tiene unas patas, unos dedos muy largos que le permite caminar sobre la vegetación flotante. El del medio, un rayador, bueno, este es muy particular porque este vuela al ras del agua. Y como verán, acá se nota, tiene un pico más corto arriba y uno más largo abajo, ¿no? Entonces vuela al ras, introduce el pico de abajo en la superficie del agua y va volando rayando el agua, parece. Cuando toca el pico de abajo un pez, se cierra como una tijera y lo atrapa. Es realmente impresionante verlo. El de abajo, un chinchero, un ave de monte, de isla. Bueno, la adaptación de él parece un carpintero como se para, pero es un chinchero. A veces la gente lo confunde también. Pero es lo que tiene un pico muy largo para introducirlo en los huequitos de los árboles, para sacar orugas o pequeños bichitos, o entre la corteza también. Y después tenemos los que flotan, ¿no? Que acá puse el cisne de cuello negro, pero en realidad también tenemos una gran variedad de patos que andan sobre las lagunas. Bueno, ellos nadan. Y acá abajo, el maca grande, que lo que tiene que, aparte de flotar y nadar, se zambulle y bucea en búsqueda de peces, como se ve. Acá atrapó una pequeña vieja del agua. Bueno, así como emblemático del humedal, también me costó mucho buscar alguno, pero bueno, puse al caracolero, pues realmente me parece que es el emblema, está en todas las lagunas, siempre se lo puede escuchar sobrevolando la laguna. Y bueno, acá vemos que ellos siempre comen, digamos, cuando atrapan un caracol, lo llevan a un mismo lugar para comer. Ellos tienen la adaptación del pico del caracolero, es como un abrelata, tiene el pico muy largo como un gancho, y puede sacar la tapita que tiene el caracol donde se esconde y se encierra. Bueno, ellos cortan el nervio introduciendo el pico, y siempre van a comer al mismo lugar. Y acá puse, por ejemplo, acá abajo, típico lugar donde comen ellos, siempre se encuentran montaña de caracoles. Y en su defecto, si no encuentran caracoles, también comen cangrejos, como vemos acá. Hay épocas que no hay muchos caracoles y se lo ve más comer cangrejos. Por ejemplo, en Brasil, así como nosotros lo llamamos gavilán caracolero, en Brasil le dicen gavilán cangrejero, y es la misma especie. Bueno, otros típicos que acá seleccioné a cada uno, por también alguna particularidad. Puse la garza mora, porque, bueno, es la garza más grande de Sudamérica que tenemos. Llega a medir 1,25 m, es una garza muy grande y hermosa. Después puse el carao, también típico de nuestras islas, y de escucharlo a la tarde. El carao también se alimenta de caracoles, y es el que tenemos más emparentado, o sea, con las grullas. Cuando escuchamos hablar de las famosas grullas, bueno, el más cercano a las grullas es el carao. Y acá en el rincón, la cigüeña americana. Que la cigüeña americana llega a medir 1,30 m. Acá también se le dice tuyango en la isla. Así, el nombre popular es de tuyango, pero es la cigüeña americana. Pasamos a las aves nocturnas.
Y bueno, acá en un pantallazo le quería mostrar el pequeño búho alicucú, que se escucha todas las noches, bastante pequeño, difícil de encontrar de día, muy difícil, de noche es más fácil, así que por eso quise poner esta foto. Y también están los atajacaminos. Estas aves son nocturnas y durante el día siempre están durmiendo, como dice el nombre, al costado del camino, ¿no? Y bueno, en la isla yo fotografié 3 especies, que es el ñañarca, que como verán cómo se camufla, el atajacaminos chico y el atajacaminos tijera. Tijera por la cola que tiene, ¿no? Ellos confían tanto en su camuflaje que uno cuando va caminando por la isla salen generalmente cuando se lo está por pisar. Así que bueno, suele pegar unos flores de sustos. De todas maneras no es tan fácil encontrarlo. Y acá, en el rincón, el rey de los búhos, el ñacurutú. Es uno de los búhos, es el búho más grande de Sudamérica, y encontrarlo, o sea, para el que le guste la observación de aves, encontrar un ñacurutú y observarlo es un momento que uno no olvida fácilmente. Es un búho que mide casi 60 centímetros, la hembra llega a pesar 2,5 kilos, y según dicen, llega a vivir 28 años. Así que también para un ave es muy longevo. Rápidamente seleccioné algunas aves migratorias, solamente las que son migradores B, o sea que migran dentro de nuestra región, cercano. Puse las de invierno porque ya estos días las pude ver en la isla. El de acá de la esquina es un canastero coludo, que estoy señalando. Ya se lo puede ver por acá. Un sobrepuesto, y acá están los cortarramas. Esta es la hembra y este el macho. Puse estos que en invierno migran de la Patagonia hacia la zona de islas. Por eso es tan importante que las islas se conserven y estén en buen estado, porque estas aves vienen a pasar el invierno acá, al humedal, escapando del frío y la nieve de la Patagonia, ¿no? Después también en verano van a llegar ellos, llegando casi septiembre, llegan, bueno, los migradores de la zona norte, que le escapan al frío ahora, se fueron, pero cuando empieza a llegar la primavera empiezan a llegar los cuclillos, canela, el crespín o el cuclillo chico. Puse los cuclillos porque realmente son aves que me gustan mucho encontrarlas en verano, muy también tímidos, no es fácil fotografiarlos y encontrarlos, hay que tomarse su tiempo y conocerlos un poco para poder sacar alguna foto. Y acá el churrinche lo puse más que nada porque, bueno, por lo llamativo, ¿no? Llama mucho la atención y es una de las aves que nos visita en verano. De las migratorias no puse las que vienen de más lejos, porque hay chorlitos y pitotois también que llegan desde Alaska y también pasan por la isla. Pero eso es un migrador ya más viajero. Pero no, la presentación no da para tanto por el poco tiempo que hay, ¿no? Esto es un pantallazo de lo que tenemos. Bueno, acá doy por terminado la presentación, y más allá de lo que puse acá, algunas frases de nuestra fauna, ¿no? Que cuidemos nuestros peces, que se termine con la cacería furtiva que hay en las islas, basta de terraplenes y basta de quemas. Por ahí algunos ven muy alejado el tema de la isla o solamente se molestan cuando hay humo, pero no piensan que cuando tenemos aire o hay oxígeno, ellos nos proveen también de oxígeno. Así como llega el humo, es también el oxígeno que llega del humedal. Y que no estamos tan lejos. Y acá, como puse en esta frase, la salud humana está íntimamente ligada a nuestro entorno natural, por lo que ecosistemas sanos contribuyen a una mayor resiliencia ante la pandemia u otros fenómenos del cambio global que nos amenaza, el cambio climático. Bueno, era muy poco el tiempo que tenía para pasar un poquito de la fauna, espero que esto sirva como introducción, y bueno, para los que conocen no será una sorpresa, para el que no conoce lo que hay en el humedal quizás sí, y por ahí se sorprendió con algo nuevo. Bueno, gracias.
No sé, Andrea, si creo que yo tenía alguna pregunta para responder de las que habían pasado. Seguimos grabando y vos, ¿querés que saquemos el fondo de la pantalla? ¿Lo dejamos? Si me veo, lo dejo. Bien, sí, sí, ahí está. Bueno, entonces leo la pregunta de Marianela Mabel, que nos hizo llegar. Y ella nos pregunta cómo es el manejo y control hoy en día del Delta del Paraná frente a Rosario. Bueno, en realidad la pregunta es bastante sencilla de responder, porque el manejo y control en el Delta del Paraná frente acá a Rosario no existe. O sea, el control lo tendría que hacer la delegación de islas de Victoria, que realmente tiene muy pocos recursos, según ellos, y es muy poco lo que puede hacer, y Prefectura está abocada al tema del tráfico al tránsito naval de exportaciones y tampoco se ocupa. O sea, realmente todo lo que está sufriendo el humedal, incendios, terraplenes, cacería furtiva, apropiación de terrenos, todo lo que vemos es un reflejo de la falta de recursos y de años de no hacer nada. Eh, el tema de recursos es increíble, por ejemplo, que ahora con el tema del plan de manejo del fuego que se llegó a la zona, según algunas cifras, se están gastando 12 millones de pesos por día para mantener los aviones hidrantes y el personal, 60 millones de pesos en una semana, cuando estuvieron. Si se hubiese invertido en su momento, quizás se podría haber ahorrado ahora, ¿no? De esto que se estaba malgastando, porque en realidad los fuegos siguen y están lejos de ser controlados. Así que la respuesta para Mabel es esa, que no hay manejo ni control hoy en el Delta. Y las consecuencias las estamos viendo. Y creo que parte comenté en la presentación lo que está pasando con nuestra fauna, ¿no? Bueno, gracias. Acá tengo dos preguntas más. Una de Sarfati, que pregunta qué podemos hacer los ciudadanos rosarinos para colaborar con la situación actual. Y después tengo otra pregunta de Federico, Jessica y Franco, que es similar, que es cómo podemos colaborar desde el lugar de cada uno para conservar los humedales. Bueno, algo directo si uno es usuario, si se traslada a la zona de islas, es siempre ir, como, o sea, lo que siempre digo, ¿no? A mis amigos, ir con respeto, disfrutar del lugar, eh, siempre traer, lamentablemente, más basura de la que a veces nosotros generamos, porque yo, por ejemplo, cuando voy a acampar a la isla, lo que hago cuando llego a un lugar, siempre encuentro que alguien dejó algo, así que generalmente vengo con más basura de la que llevo, que siempre me preguntan en la guardería por qué traigo tanta basura, ¿no? Si no suelo llevar mucho. Así que se puede colaborar de esa forma y ser respetuoso con la naturaleza, que sepamos que estamos en un ambiente natural y que, bueno, por ejemplo, todo lo que mostré hoy en, la- en las fotografías está en ellos y muchas veces lo que para nosotros es algo que es insignificante, una bolsa plástica, para ellos puede ser una trampa mortal. ¿Y cómo podemos colaborar? Desde la ciudad podemos colaborar con la basura, no tirar plástico a la calle. Sepamos que cuando viene la lluvia, eso va a una boca de tormenta y de la boca de tormenta por el desagüe llega al río, o sea, toda nuestra basura llega al río. O sea, ser consciente de eso. En nuestra vida misma, como nosotros nos comportamos, ser amigables con el medio ambiente. Eso ayuda al humedal. Y bueno, también participar de estar siempre al tanto de lo que hacen las ONG, escucharlos, apoyarlos en las campañas, cuando hacen alguna campaña para, por ejemplo, ahora contra los incendios que se están dando. Eh, Así que, bueno,
todos podemos poner nuestro granito de arena, aunque no vayamos a la zona de humedales, ¿no? Así que bueno, creo que ahí contesto lo que podemos hacer cada uno de nuestro lugar, ¿no? Creo que la pregunta está más o menos contestada. Muchas gracias, Pablo. Y ahora vamos a ir con la segunda exposición de esta jornada. El nombre de esta presentación es Vegetación y Zonificación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros, y está a cargo de Rodrigo Freire y Graciela Clecailo. Rodrigo Freire es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agrarias, docente de la Cátedra de Ecología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, en las asignaturas Ecología Vegetal de la carrera de Ingeniería Agronómica y Ecología de la licenciatura en Recursos Naturales. Además es becario postdoctoral en CONICET, integrante del equipo técnico encargado de la elaboración del plan de manejo de la Reserva Municipal Los Tres Cerros. Graciela Clecailo es licenciada en Genética y doctora en Ciencias Agrarias, docente de la Cátedra de Ecología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, en las asignaturas Ecología Vegetal de la carrera de Ingeniería Agronómica y Ecología y Biología de la Conservación de la licenciatura en Recursos Naturales. Es docente de Ecología, Educación Ambiental y Genética del Profesorado de Biología Nuestra Señora del Huerto. Es integrante del equipo técnico encargado de la elaboración del plan de manejo de la Reserva Municipal Los Tres Cerros. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos por la invitación. Estamos muy contentos de estar participando de estas jornadas, muy conformes con que haya despertado tanto interés en la gente. Originalmente se habían inscrito unas 500 personas, así que nada, la verdad es que una muy buena noticia. Nosotros con Graciela Clecailo, yo soy Rodrigo Freire, vamos a contar un poco nuestra participación, cómo fue nuestra participación en la elaboración del plan de manejo de la Reserva Municipal Los Tres Cerros, por lo menos una parte de lo que fue nuestra participación, desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, como Andrea les decía, nosotros somos docentes de la facultad y hace un tiempo, ya en el 2008, nos convocaron para participar en la elaboración del plan. Firmamos un convenio con la municipalidad. Esto surgió desde la comisión del legado de Elliot que comentaba Laura en la jornada anterior. Y bueno, así que acá estamos, les vamos a comentar un poco qué fue lo que hicimos nosotros. Bueno, nosotros participamos en la elaboración del plan desde el principio hasta el final, pero hoy les vamos a comentar solo una parte de lo que hicimos. En realidad falta todavía darle un marco de cierre institucional a este plan de manejo, por lo que no les estamos presentando el plan, sino que les estamos contando algunos aspectos puntuales. Yo les voy a hablar un poco de la caracterización de los territorios de la reserva, y Graciela les va a comentar sobre el diagnóstico que hicimos y la zonificación que propusimos. Es importante que sepan que este fue un proceso participativo, realmente participativo, y bueno, hay un gran consenso con las organizaciones sociales y la municipalidad sobre lo que pudimos construir para este plan. Así que nada, eso es muy importante. Bueno, un poco retomando lo que les mostraba Eduardo, les mostraba Laura el otro día, de la ubicación de la reserva. Fíjense que ese polígono que está marcado en rojo es lo que nosotros llamamos el área de intervención, que tiene acceso por varios lados, pero las vías navegables principales son el Paranacito y el San Marquitos, que está ubicado en la provincia de Entre Ríos, a la altura de la ciudad de Rosario, y que, como les comentara Eduardo,
este polígono de acá, que forma parte de unas propiedades que tiene la MUNI, la Municipalidad de Rosario, forma parte de un conjunto de lotes mucho más grandes, pero por algunas cuestiones que se comentaron anteriormente, desde que nosotros empezamos a participar ya estaba definido que el área de intervención iba a ser este polígono que está acá, que está conformado por varios lotes en realidad. Hay un problema con una gran parte de lo que son los terrenos de la MUNI, en los que hay una situación en la que en particular está tratando de sacar provecho propio de algo que es de todos nosotros, y bueno, por esa razón es que nosotros porque hay una situación judicial de por medio, no nos metimos en esa parte. Y bueno, desde que nos convocaron, a nosotros como grupo de la Cátedra de Ecología, previo algo de trabajo de gabinete, con imágenes satelitales y un poco de planificación, empezamos a recorrer estos territorios. El área de intervención tiene 376 hectáreas, de las 1.754 que son parte de la propiedad de la MUNI, y empezamos a recorrerlas en lancha, en kayak, en piragua, caminando, de diversas maneras, porque debido a la dinámica que tiene estos humedales, a veces se puede caminar, a veces se puede navegar, a veces no se puede ni navegar, a veces no se puede caminar, y bueno, hay que ir alternando distintas formas de recorrerla. Les muestro unas fotos de lo que fue el trabajo de campo. Acá está José Vesprini, docente de la Cátedra de Ecología, realizando un censo de vegetación en lo que es un embalsado, a la derecha. Acá está Juliana Santi, una de nuestras tesistas, que está haciendo un censo en un pajonal de los que hay en la reserva. Acá están Mauchi y José haciendo un censo desde la piragua sobre lo que es un varillal en la reserva. Acá hay una foto que muestra lo que fue un censo de vegetación en la zona de visitas, donde censamos algunos camalotales y otras cosas. No les voy a contar mucho sobre el método, pero simplemente delimitamos parcelas en el campo y tomamos algunas medidas de la vegetación. Acá está el doctor Ignacio Barberis, marcando parcelas en los albardones, un bosque, un ceibal, en los albardones de la reserva. La parcela también, después de haberla medido, marcada en el campo. Y bueno, después de todo el trabajo de campo, en total registramos unas 131 especies de plantas. Bueno, César Masi, que es un amigo y un muy conocedor, y también Damián Lescano, dirán, bueno, pero ahí es un número bajo de especies. Bueno, es lo que encontramos en las recorridas. Seguramente con el tiempo van a aparecer más especies. Ya, miren, fíjense que de entrada en este listado de especies no están incluidas, por ejemplo, la Victoria cruciana, ni, ¿cómo es? El irupé. Ni tampoco está incluida, por ejemplo, encontramos una orquídea también, bueno, no está incluida. Bueno, hay muchísimas más especies, pero estas son las que nosotros, al final de cuentas, documentamos para el plan de manejo. Y bueno, con el tiempo este listado se puede ir expandiendo. Pero son las 131 especies que encontramos adentro de los terrenos de la reserva. Algunos ejemplos de estas especies, miren, algunos de los árboles que encontramos 7 especies de árboles. Lo que es más llamativo de esto es que ninguno de estos árboles que están acá mencionados son los que normalmente uno se encuentra cuando cruza el canal para tomarse unos matecitos en alguno de los paradores de acá enfrente, para todos los kayakistas que no les gusta remar muy adentro y se quedan sobre el canal. Fíjense que en este listado no están las dos cosas que se ven principalmente en los bosques de acá enfrente sobre el canal principal, ni el sauce, ni el aliso de río. Prácticamente, o sea, no están en este área, no hay sauces ni aliso de río, hay una pequeña, 2, 3, 4 ejemplares de aliso de río muy cerca de la reserva, pero no están adentro.
Y lo que les quiero decir es que son bosques muy diferentes, ¿no? Hay otros árboles ahí, de los que se ven acá, fíjense. Acá les muestro algunas fotos del timbo blanco, por ejemplo, que es un árbol que está en la reserva. El timbo colorado, la oreja de negro, dos leguminosas que tienen frutos preparados para la dispersión por agua. Bueno, el muy conocido ceibo también está dentro de la reserva. El laurel de río, el curupí, la acacia negra, hay varias cosas que le dicen acacia negra, esta es la Senegalia bonariensis, la Hexacacia bonariensis. El espinillo, la Vachellia cavem, y bueno, después registramos unas 8 especies de arbustos, entre las que les muestro, por ejemplo, el sen de campo, la sena péndula, una leguminosa muy hermosa, una flor amarilla, la lipia alba, también una planta muy hermosa y muy común. Encontramos unas 9 especies de lianas y enredaderas, entre las que hay 2 pasifloras, y bueno, y otras más. Unas 44 especies de herbáceas, acá me detengo para mostrarles estas dos particularmente, que son 2 especies de pajas, ¿no? Son especies herbáceas, gramíneas, de gran porte. Cualquiera de estas dos, sobre todo la que está abajo, que es la paja de techar, puede llegar a tener unos 2 metros, formando unos pastizales súper densos, bastante difíciles de penetrar a veces. Y la que está arriba también. Es una gramínea de gran porte, creo que le dicen canutillo, hay varias cosas que le dicen canutillo también. Y bueno, estas son algunas de las especies herbáceas que hay en la reserva, otras gramíneas que ocupan menos espacio y son más chicas, también hay otros grupos adentro de las herbáceas, como estas dos que parecen girasolitos, porque son parientes del girasol, o estas 2 especies que están acá, que son parientes de la papa y del tomate, son solanáceas. Encontramos unas 8 especies, 8 especies de hierbas palustres, como por ejemplo la talia geniculata, la pontederia, el cucharero, y unas 12 especies de herbáceas acuáticas, como por ejemplo el helecho que es el Azolla filiculoides, los camalotes. Y bueno, después de haber trabajado un poco con todos estos datos, llegamos a la conclusión de que en la reserva hay aproximadamente, o nosotros decimos que hay unas 15 unidades de vegetación, que son comunidades diferentes, que agrupan de distinta manera todas estas especies que yo les mostraba, y después hay un gran grupo de comunidades que las llamamos otras acuáticas, que digamos están poco representadas, ocupan una pequeña superficie de la reserva. Les muestro algunas fotos de estas entidades que nosotros llamamos comunidades, que son muy importantes para la ecología, digamos. Una gran parte de la ecología estudia a las comunidades, y a las comunidades vegetales particularmente. Acá les muestro una foto de un ceibal. Todas estas son fotos de la reserva. Una foto de un ceibal atrás del pajonal, una foto del canopeo, del timbozal de oreja de negro, una foto de lo que es el bosque de timbo blanco en la reserva, una foto del bosque de espinillo, del espinillar, y después ese espinillo formando un ecotono hacia los pajonales. Fíjense que aparece formando la sabana de espinillo, que parece una sabana africana, bueno, salvando las diferencias, ¿no? Pero tiene el mismo aspecto, ¿no es cierto?, el pastizal abajo de un estrato arbóreo discontinuo. Allá a lo lejos se ve el pajonal de una de las pajas grandes que yo les decía antes, que es el Menagne pernambucense, el pajonal de Colataeña, la paja de techar. El pajonal mixto es otra unidad bastante concreta, hay bastantes hectáreas de pajonal mixto. Acá se ve en esta foto, por ejemplo, el juncal al lado de un pajonal allá a lo lejos. Todo esto son fotos
adentro de la reserva. Acá hay una foto de un juncal, una foto de un varillal, así es como se ven las comunidades en la reserva. Esto es lo que tenemos acá adentro. Esta es una foto de el cataizal de Poligonum paraguayense, bueno, allá atrás se ve la ciudad de Rosario, ¿no? El otro cataizal, una foto del cataizal de Poligonum hidropiperoides, bueno, una foto del embalsado, no sé si conocen los embalsados, son comunidades flotantes interesantísimas que tienen un entramado de raíces que los hace parecer tierra firme, pero cuando los pusiste un poquito de peso te vas para abajo y además son imposibles de traspasar con alguna embarcación. Bueno, muy, muy interesante realmente, muy bellos, algunas comunidades de plantas sumergidas. Y bueno, les traje acá para mostrar también un recorte de lo que sería una transecta, o una representación de lo que sería una transecta paralela a la pasarela en el sector de visitantes y cómo se van sucediendo a lo largo de un pequeño gradiente topográfico algunas de las comunidades que yo les mencionaba antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empiecen a recorrer la pasarela se van a encontrar con uno de los cataizales, después va a aparecer una comunidad de flotantes, un poquito más adelante el varillal, después el juncal, va a aparecer un pajonal de paja de techar, después van a encontrar un bosque de oreja de negro, bastante hermoso, grande, ancho, con árboles de gran tamaño, muy hermoso. Después un pajonal de menacne, y finalmente aparece en un segundo albardoncito que hay, esto ya en realidad la pasarela llega hasta acá, por acá caminás, y acá en el sector H ahí está representado una sabana de espinillo. Esto es una gentileza de José Vesprini, un compañero de la cátedra que fue muy protagonista en todo esto, así que bueno, muchas gracias a él, como a todos, ¿no? Pero bueno, esto es una idea de él que está muy buena. Bueno, por último, les quería mostrar que dimos los últimos pasos en la descripción de la distribución de esa vegetación en el espacio. Todavía faltan afinar algunas cosas de este mapa, pero bueno, son los primeros pasos. Falta un poco más de dato, hay algunas imprecisiones, que bueno, yo como lo conozco lo sé, capaz que cualquiera que conozca la zona las va a poder apreciar, pero lo importante de esto es que nos permite hacer algunas estimaciones de la superficie que ocupan las distintas entidades en el territorio de la reserva. Fíjense que en la reserva, al momento de realizar los censos, porque esto es muy importante, la cuestión temporal, había unas 82 hectáreas de agua. Fíjense que tenemos unas 20 hectáreas de timbozal de oreja de negro. Me llama la atención la cantidad de hectáreas de pajonales que hay, interesantísimo. En total suman un poquito más de 100 hectáreas de esas 376. Así que bueno, nada, interesante. Esto que les decía antes de la cuestión temporal es importante. Acá se ve, por ejemplo, para el territorio de la reserva, hicimos una estimación para 2 años contrastantes, un año seco y un año húmedo. El año seco, fines del 2019, y como año húmedo tomamos el 2016. Fíjense cómo varía, por ejemplo, simplemente la cantidad de superficie ocupada por el cuerpo de agua, ¿no? Más de la mitad en el año húmedo y 1/3 en el año seco. Bueno, como para mostrar simplemente lo importante de la dinámica de estos sistemas para pensar en los mapas sobre la distribución de las comunidades. Así que bueno, eso quería contarles. Continúo ahora un poco contándoles qué fue lo que hicimos. Muchas gracias a todos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Al igual que dijo Rodrigo,
agradezco enormemente la invitación a participar de este seminario sobre los humedales del Paraná, y sobre todo celebro que se realice un seminario de estas características y que haya reunido a tantos participantes. Así que muchísimas gracias. Rodrigo antes habló de nuestra participación desde la Cátedra de Ecología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias en la elaboración del plan de manejo de la Reserva Municipal Los Tres Cerros. A mí me toca hablar específicamente de lo que es el diagnóstico y la zonificación. Y antes de arrancar voy a destacar algo que mencionó Rodrigo y que también mencionó Carolina Mori en la jornada pasada, que es que para elaborar este plan de manejo lo hicimos de un modo participativo entre la universidad, la municipalidad a través de varias secretarías y organizaciones de la sociedad civil. Realmente fue un proceso que creo que todos disfrutamos mucho, y eso hace de alguna manera que el documento también tenga un poco una buena calidad, creo. Así que bueno, nos alegra mucho poder compartirlo con todos ustedes. La estructura del plan, como les comentó Rodrigo, es una estructura que tiene 5 partes: una introducción, una parte de caracterización. La caracterización de las comunidades vegetales la comentó Rodrigo, y a mí me va a tocar hablar de lo que es el diagnóstico y la zonificación que proponemos, y luego, bueno, nos quedará pendiente para otro seminario hablar de los objetivos, de las estrategias y de la programación. Y antes de adentrarnos específicamente en la caracterización, a mí me gustaría hacer una aclaración, porque generalmente trabajamos en la elaboración de un plan de manejo de un área natural protegida después de que ese área natural protegida tiene alguna figura de protección legal. Y en este caso, las particularidades del área que nos ocupa hacen que hayamos trabajado en el plan de manejo antes de tener la figura de protección específica. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que constituye la Reserva Municipal Los Tres Cerros, emplazado en los terrenos del legado de Elliot, que Eduardo nos contara en la jornada anterior cómo fue toda la historia, le pertenecen a la Municipalidad de Rosario, pero están en la ciudad de Victoria, que es provincia de Entre Ríos, y por ende necesitamos de la provincia de Entre Ríos para lograr tener una categoría de reserva. Entonces, nosotros trabajamos en la elaboración del plan de manejo, y uno de los primeros objetivos es conseguir que la provincia de Entre Ríos nos dé la categoría de reserva. Así que bueno, es un plan muy particular, pero muy pocas áreas naturales protegidas tienen un plan desde el inicio, así que eso es bastante promisorio para la reserva, al menos desde mi punto de vista. Bueno, ¿y cuál es la misión que nos propusimos en esos encuentros participativos para esta reserva? La misión que tiene la reserva es conservar ambientes de humedal de la ecorregión Delta Islas del Paraná, con especial énfasis en proteger la diversidad natural y cultural, los bienes y servicios ecosistémicos, y generar en la ciudadanía el conocimiento que le permita apropiarse y valorar el lugar. Y para eso este plan tiene o establece acciones que son de gestión, acciones de educación ambiental, acciones de interpretación patrimonial y acciones de investigación. Y ahora sí nos vamos a adentrar específicamente en lo que hace al diagnóstico. ¿Qué constituye el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico de un área natural protegida dentro del plan de manejo trata de establecer cuáles son los valores de conservación que tiene esa área natural protegida. ¿Por qué nos interesa como comunidad conservar esa área natural protegida? Y dentro de lo que es la Reserva Municipal Los Tres Cerros, se identifican múltiples valores de conservación. En primer lugar, podríamos hablar de la singularidad biogeográfica que constituye un valor paisajístico sumamente importante. Han visto numerosas imágenes de la reserva en la presentación de Rodrigo que permiten aseverar estas afirmaciones. Y por otro lado, también la reserva es una zona que alberga una enorme cantidad de biodiversidad. Dentro de esa biodiversidad, ustedes han visto con Pablo una enorme diversidad de animales, han visto con Rodrigo todo lo que hace a la diversidad de las comunidades vegetales. A mí me gustaría destacar algunas pequeñas particularidades.
Por ejemplo, dentro de lo que hace a los grupos de animales, hay algunas especies que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga como especies a las que hay que prestarles atención porque están en una categoría de amenaza. Por ejemplo, el capuchino garganta café, de los cuales acá tenemos dos imágenes, de un macho y una hembra, que es una especie que está catalogada como cercana a la amenaza. También tenemos en la reserva a la monjita dominicana, que es una especie que está catalogada como vulnerable. Entonces, tener estas especies y poder establecer una reserva en el hábitat en donde estas especies están presentes, es también darles a estas especies una oportunidad de permanecer en el tiempo. O sea que eso hace a uno de los valores de conservación. Por otro lado, también tenemos, Rodrigo mencionó a los timbozales, los bosques de timbó blanco, de los cuales acá tenemos dos imágenes que también estaban en la presentación de Rodrigo. ¿Y por qué son tan interesantes estos bosques? Bueno, estos albardones que tienen algunos elementos de estos bosques que se conocen como Monte Blanco, es un bosque que históricamente aparecía en todos los albardones altos del delta del Paraná, y que actualmente está muy reducido por todas las presiones de cambio que han sufrido estos sistemas en los últimos 100 años. El timbó blanco está en uno de los albardones de la reserva, y esto constituye una particularidad. ¿Por qué? Porque la especie encuentra en la reserva, se encuentra muy cercana al extremo sur de distribución de la especie, porque después de encontrarse en la reserva, va a aparecer en el delta de Buenos Aires ya como una especie rara y muy difícil de ver. Así que esto también hace a los valores de conservación de la reserva. Y por otro lado, en la jornada pasada, hablaba Beatriz de todo lo que hace a las contribuciones que la naturaleza tiene, de las cuales las personas podemos sacarle provecho. Un término que también se conoce con el nombre de bienes y servicios que nos brindan los ecosistemas. Bueno, la reserva, al estar inmersa en un sistema de humedales, brinda numerosos bienes y servicios ecosistémicos. Dentro de esas contribuciones podemos mencionar a la provisión de hábitat para la diversidad biológica, la retención de contaminantes, la mitigación de las inundaciones, la mejora de la calidad del agua, el filtrado de metales pesados o de contaminantes. También la atemperación de los eventos climáticos extremos, la mitigación de las inundaciones, y todos estos son valores de conservación para nuestra reserva. También cuando hacemos el diagnóstico hay que mencionar cuáles son las amenazas que se pueden identificar para los valores de conservación. Y bueno, dentro de las amenazas, una de las principales amenazas históricas, si se quiere, que se ciñen sobre la reserva, es la conexión vial Rosario-Victoria. Si bien no podemos negar que la conexión vial es algo que es sumamente importante porque constituye una mejora sustancial para la comunicación de la ciudad de Rosario y de la ciudad de Victoria, también trajo aparejados muchos problemas para la biodiversidad de la zona. ¿Por qué? Bueno, primero porque para poder realizar la conexión vial se impide el escurrimiento normal que tiene el río, y la bibliografía habla de un 82% de impedimento del escurrimiento normal del río Paraná. Por otro lado, la construcción de la conexión vial ha desecado algunas lagunas, ha desecado algunos riachos, y eso provoca, por ejemplo, la pérdida de hábitat para larvas de sábalo, que son una de las especies clave en el sistema del río, y esto va a impactar en todo el sistema del Paraná, y sobre todo va a impactar en los recursos pesqueros. Por otro lado, una amenaza a los valores de conservación que también está asociada a la conexión vial es la ganadería. Y sin dudas de la ganadería se ha hablado muchísimo en el último tiempo por el efecto del fuego que estamos sufriendo en los últimos meses en nuestra región, pero también hay que decir que la conexión vial ha permitido que se incremente enormemente la carga ganadera en la zona de humedales.
¿Por qué? Porque, bueno, es mucho más fácil transportar el ganado de lo que era antes de que estuviera presente la conexión vial. Y bueno, y la ganadería trae aparejados otros problemas como el fuego, que genera efectos directos sobre la biodiversidad, trae aparejados problemas como la eutrofización de las aguas por el aumento de nitrógeno y de fósforo en esos ecosistemas. Otras amenazas que podemos identificar a los valores de conservación tienen que ver con la construcción de terraplenes, en la mayoría de los casos terraplenes ilegales incluso, que así como la conexión vial modificaba el curso del río, bueno, la construcción de terraplenes ilegales también modifica el curso del río. De hecho, lo mencionaba Carolina en la jornada pasada. Y el turismo, que si bien el impacto no puede compararse con el impacto que genera por ahí los grandes emprendimientos como la ganadería o la conexión vial, bueno, en realidad también generan un impacto. Cuando trasladamos nuestros hábitos de la ciudad a la zona de la reserva, estamos generando un impacto, y ese impacto que estamos generando constituye una amenaza a los valores de conservación. Otra cosa que hemos realizado dentro de los talleres participativos para la elaboración del plan de manejo es identificar entre todos cuáles son las principales fortalezas y oportunidades que tiene la reserva. Entonces, en el primer taller participativo que realizamos, les pedimos a cada uno de los asistentes que identificara fortalezas y oportunidades de la reserva. Luego las pusimos en común y las ordenamos entre todos jerárquicamente. Y el resultado es esta tabla que tenemos acá en la diapositiva. Fíjense que la primer fortaleza que identifica el taller como una fortaleza de la reserva es la existencia de un comité intersectorial que está integrado por múltiples actores. El municipio a través de las secretarías, las organizaciones de la sociedad civil, otros actores sociales vinculados al Paraná, la universidad, y que este comité está interesado en la conservación del área natural, lo que garantiza la planificación participativa y la sostenibilidad en el tiempo de las acciones de manejo. Que esto es algo de lo que se puede dar cuenta y resulta sumamente interesante. La segunda fortaleza en orden de importancia es la decisión y el interés de la gestión municipal de tomar posesión real del área natural, de ponerlo en valor y de tomar la decisión de conservarlo a futuro, que es una decisión sumamente importante. Otra de las fortalezas es la alianza con la universidad, lo que le otorga capacidad académica y oportunidades de investigación. Bueno, Rodrigo mencionaba de hecho la realización de tesinas de grado. Esa es una primera oportunidad de investigación que ya se ha puesto en marcha en la reserva. Y una fortaleza que quedó última en el listado, pero que es sumamente importante, es una comunidad rosarina identificada fuertemente con el río Paraná y sus ambientes. Y para mí eso, en este día en particular, es algo sumamente importante de destacar. ¿Por qué? Porque de hecho, esta comunidad está representada entre los múltiples asistentes a este seminario. O sea que esto que en el taller se identificó como una fortaleza es una fortaleza real y verificable, porque hay muchos de ustedes que están acá sentados para escuchar y para poder intercambiar opiniones respecto de la importancia de los humedales. Ahora, ¿qué oportunidades se identificaron en el diagnóstico? Bueno, primero se identificó como oportunidad el hecho de que la reserva opere como un espacio para fortalecer la educación ambiental de la ciudadanía. Esto es algo que es sumamente importante. Carolina nombraba en la jornada pasada todo lo que eran las visitas guiadas que estaban realizando a la reserva. Y eso abre un abanico enorme de posibilidades para la educación ambiental, porque en un principio son algunos pocos rosarinos los que han ido a visitar la reserva en todas las visitas que se han realizado en los últimos años, y pensemos en qué pasaría si los estudiantes de una escuela primaria o de una escuela secundaria pudieran acercarse a visitar la reserva o pudieran conocer la reserva a través de seminarios como este que estamos haciendo. Bueno, es un espacio muy interesante para hablar de educación ambiental. Pensemos nada más en cuántas veces decimos las islas, o la isla de Rosario, enfrente a Rosario, y no decimos el humedal. Y últimamente, en la comunidad está fuertemente extendido el concepto de humedal, que esto tiene muchísimo que ver con la posibilidad de la educación ambiental. Y la reserva
Municipal Los Tres Cerros hace muchísimo por eso. Por otro lado, otra oportunidad es el hecho de que sea un espacio que es muy poco intervenido y que es de difícil acceso. ¿Y por qué esto es una oportunidad? Bueno, porque facilita las acciones de conservación, porque facilita las acciones de conservación de todos los componentes y de los servicios ecosistémicos que el humedal brinda. Y la última oportunidad que identificaron los participantes al taller es la heterogeneidad ambiental del área, que hace que sea difícil de ocupar. Entonces, si bien resulta un poco paradójico, el hecho de que sea difícil de acceder el lugar y el hecho de que sea un área sumamente heterogénea, hace que también sea más difícil de ocupar y hace que sea de algún modo un poco más fácil de conservar si uno tiene que pensar en acciones concretas de conservación para la reserva. Y esto lo vamos a ver un poco más con detenimiento cuando hablemos de la zonificación en la diapositiva siguiente. Esto que vamos a ver acá como zonificación de la reserva está referido específicamente a las 376 hectáreas que mencionaba Rodrigo que conforman el plan de manejo. La idea es que después se pueda trabajar sobre las otras hectáreas, pero en este momento el plan está enfocado en estas hectáreas. Entonces, lo que nosotros vemos son dos zonas grandes, ¿sí? Por un lado, una zona intangible, que es lo que vemos sombreado en rojo, y que a su vez está subdividido, la vamos a explicar, y una zona protegida, que son lo que en el mapa aparecen, en las áreas que en el mapa aparecen en verde y en color violeta. Entonces, dijimos que lo primero era una zona intangible, y la zona intangible está dividida en 3 sectores. El total de la zona intangible de la Reserva Los Tres Cerros abarca 242 hectáreas aproximadamente y está subdividida en 3 sectores, dijimos. Primero la zona intangible 1, que es toda esta área, que está acá, que estoy señalando con el puntero. Esta zona es una zona de albardones y lagunas, tiene 71 hectáreas en total, es una zona bastante grande. Las principales comunidades que hay en esta zona intangible son un conjunto de albardones de timbó colorado, de ceibo, hay alguna sabana de espinillo también en esta zona intangible 1. En general son bosques que están en muy buen estado de conservación, y por eso es necesario que tratar de mantener estos bosques, o por lo menos una buena parte de estos bosques dentro de una zona intangible. O sea que estas son zonas a las que el público, o lo que estamos pensando es que el público no pueda acceder, que solamente esté restringida el área para, a lo sumo, investigación. Entre los albardones, porque recuerden que el sistema es muy variable, como mencionaba Rodrigo en las diapos anteriores. Entre los albardones aparecen algunas lagunas, aparecen algunas comunidades flotantes también. Y bueno, luego vamos a tener la zona intangible 2, que es esta zona roja que está acá. Esta zona intangible 2 es la zona que tiene el albardón de timbó blanco, que les mencionaba Rodrigo y que les mencionaba yo antes. Tiene unas 30 hectáreas aproximadamente, y bueno, yo ya les decía cuando hablábamos del diagnóstico, los bosques de timbó blanco son muy importantes en virtud de que la especie encuentra acá prácticamente lo que sería el sur de su área de distribución, porque ya en el delta de Buenos Aires aparece como una especie rara. En la reserva, esta zona intangible 2 es la única zona que tiene estos bosques de timbó blanco, por eso es que decidimos que sea una zona intangible. Y por último, tenemos la zona intangible 3, que es esta área roja más grande de acá, que tiene 141 hectáreas. Esto es una zona muy grande, una zona muy amplia, que tiene en general todas comunidades bajas e inundables, que son áreas bien representativas de lo que es un humedal del delta del Paraná, y que, por las características que tiene el área y por la ubicación, son zonas que son de muy difícil acceso para el público en general. Estos dos atributos son los que hicieron que nos decidamos por incluirlas como dentro de un área intangible, porque no son de fácil acceso y, por otro lado, son bien representativas del humedal. Y bueno, y después yo les decía que la otra gran división es lo que conocemos como zona protegida. ¿Por qué se conoce como zona protegida? Bueno, porque acá sí se va permitiendo la intervención. Y la intervención o la presencia humana. Y la presencia humana se permite de dos maneras.
van a ver que hay una zona que es de uso público extensivo en verde y una de uso intensivo en color violeta. Entonces, la zona de uso público intensivo, que aparece en color violeta, tiene una zona de uso público intensivo 1, que es lo que corresponde al área para visitantes. Es el lugar donde está ubicada la pasarela y donde están ubicados los sanitarios. Ustedes veían una foto de la pasarela, si estuvieron presentes en la primera jornada con Carolina Mori, y Rodrigo les mostraba unas fotos de la zona de la pasarela también, cuando mostraba la parte de la caracterización de las comunidades vegetales. Ahí es donde actualmente acceden, cuando llegan los visitantes a la reserva, están los sanitarios, o sea que se prevé que esta zona siga cumpliendo ese rol y no hay restricciones de acceso. Luego hay una zona de uso público intensivo 2, que es toda esta área violeta de acá, que es la laguna La Palmeña. Son unas 60 hectáreas aproximadamente. La laguna en este momento constituye una vía de navegación, es un paso entre el arroyo San Marquitos, que vamos a nombrar más adelante, y el Paranacito. Entonces, bueno, como es una zona de navegación, se prevé que sea una zona de uso público intensivo también. Y luego va a aparecer una zona de uso público intensivo 3, acá, que me olvidé de mencionar antes, que es el arroyo San Marquitos. Yo dije 2 y son 3 zonas en realidad, que es el arroyo San Marquitos específicamente. Es todo este pequeño hilo de agua que vemos acá, que en realidad no es tan angosto como se ve en la imagen, que es muy variable en realidad, tiene unas 3 hectáreas aproximadamente y es también una vía de navegación. Las vías de navegación siempre tienen que mantenerse como zonas de uso público. Luego aparecen las áreas de uso público extensivo. En este caso tenemos la zona 1 de uso público extensivo, que es la zona de acampe, que es este pequeño triángulo que vemos aquí arriba. Esta zona tiene 1 hectárea, 1,22 hectáreas más específicamente, está al este del área para visitantes, y bueno, como es un área que es de muy fácil acceso en épocas de creciente y también en épocas de bajante del río, además es un área que ha sido transformada. Lo que pensamos entre todos los participantes de los talleres participativos es que esta área podía destinarse a zona de acampe. Y luego vamos a tener una zona de uso público extensivo 2, que es esta lengua verde que está acá, y una pequeña franja verde que está acá y que conecta con la laguna La Palmeña. Es una zona de albardones y lagunas, tiene aproximadamente unas 53 hectáreas, y tiene una parte de la reserva, una porción de la reserva, que tiene una gran variedad de comunidades vegetales y ambientes, que va desde la laguna La Palmeña, aquí abajo, hasta con un mirador natural, acá, en el límite con la laguna La Palmeña, y se conecta con la zona de uso público intensivo 1. Por ende, podría ser controlada por futuros guardaparques si los hubiera. Bueno, esta es un poco la propuesta de zonificación que hacemos dentro del plan de manejo para la reserva. Así como todo lo que se elaboró en el plan de manejo, esto también fue discutido en los talleres participativos, así que bueno, a partir de una propuesta inicial fuimos un poco dibujando entre todos y discutiendo entre todos qué cantidad de área destinar a cada una de las zonas, y si era más conveniente o menos conveniente. Así que bueno, fue un proceso realmente muy interesante, y esperemos que pronto podamos disfrutarlo todos los rosarinos. Bueno, con esto finalizo mi presentación, y en la diapo final yo no puedo dejar de mencionar, dentro del muchas gracias, a Juan Carlos Chévez, que es uno de los mejores naturalistas que tuvo nuestro país y que nos inspira a todos a trabajar en pos de la conservación. Muchas gracias. Buenísimo, Graciela. Excelente, hermosa la presentación. Bien, bueno, gracias. Buenísimo, Gra. Muy bien. Ahora, Felicitaciones. Felicitaciones, Graciela. Muy Ay, linda gracias. la presentación. Muy lindo, Qué Graciela, nervios. hermoso, súper completo. Gracias.
Una cosa que no sé si está en las preguntas, pero me gustaría que ahora en las preguntas si lo pueden aclarar. Porque el otro Sí, día, alguna de las preguntas, ahora no sé en cuál de todas las grabaciones que hicimos, alguien preguntaba si era o no una reserva y decíamos, sí, ya es una reserva. Y vos recién planteabas lo de transformar en una reserva. Estaría bueno aclarar que actualmente la zona es una reserva de usos múltiples, pero que lo que propone el sí, plan de manejo es sí, otro tipo de reserva, para que, sí. porque si no me parece que se puede generar cierta confusión con el tema. Sí, 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 yo lo tengo previsto por ahí dentro de una de las preguntas, porque hay una Sí, creo pregunta que había que dice, alguna. área natural protegida, parque nacional, ¿qué más? Ley de humedales, bueno, dice, ¿qué es todo eso? Entonces, bueno, ahí Claro. vamos a charlar un poco de eso, sí, sí, Bien, sí. perfecto. Bueno, entonces ahora los dejamos a ustedes dos, a Rodrigo y a Graciela. Yo apago mi cámara y ustedes Bueno, arranquen entonces a contestar. bien, Perdón, vos para las sí. preguntas tenés, vos tenés alguna diapositiva. No, 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 no. Entonces la comparto yo directamente si la tengo que Ah, compartir. bueno, dale, 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 dale. Sí, sí. Dale, ¿Querés que arranque a responder mientras vos compartís? dale, ¿Qué querés? dale. Arranca nomás. Bien, arranco con ese primer lote de preguntas. Bueno, vamos entonces. Bueno, para responder a las preguntas que nos habían dejado cuando se inscribieron al seminario, con Rodrigo hicimos un poco, agrupamos algunas preguntas que eran relativamente similares, así que, bueno, hay una pregunta de Julieta María, una pregunta de Horacio, y una pregunta de Nancy, que tienen que ver un poco con una temática similar, ¿no? La pregunta de Nancy decía, ¿cuál es la posibilidad de declarar Parque Nacional al humedal? ¿Por qué no se realiza una campaña para que lo declaren Parque Nacional? Preguntaba Horacio, ¿por qué no es un área protegida? Y Julieta hace una pregunta que es un poco más extensa, que dice, en vista de las quemas incesantes, se discuten varias alternativas. Se habla de ley de humedales, crear un área natural protegida, un parque nacional. Sé que las propuestas no son iguales unas a otras, implican diferentes niveles de protección, y pide que se aclare un poco qué propuestas se están barajando y qué involucra cada una. Bueno, en este sentido, a mí me gustaría aclarar primero que si hablamos de la reserva municipal Los Tres Cerros estrictamente, como decía yo en mi presentación, la reserva en este momento es una reserva municipal, pero para la provincia de Entre Ríos, la municipalidad de Rosario, es un privado más. Entonces, todavía resta conseguir que la reserva esté catalogada como tal dentro del sistema de áreas naturales protegidas de la provincia de Entre Ríos. Y esto tiene que ver con que Argentina es un país federal y los recursos naturales le pertenecen a las provincias. Por otro lado, la Reserva Municipal Los Tres Cerros está inmersa en un área natural protegida que es una reserva de usos múltiples, que son todos los humedales de Victoria, que es algo que creo que ya mencionó Beatriz también en la primera jornada que estuvimos del seminario. Y sí es cierto que se ha hablado de un parque nacional. Cuando empezó la problemática de los humedales, algunas personas por ahí salían en los medios a decir, bueno, queremos evaluar la posibilidad de declarar parque nacional a todos los humedales del delta. Hay parques nacionales en el delta del Paraná, y ¿qué es un parque nacional? Bueno, un parque nacional está bajo la gestión de la nación. Para que pueda ser declarado parque nacional, por ejemplo, la Reserva Los Tres Cerros, lo que tiene que haber es una cesión primero de terrenos a la nación. No puede declararse la figura de parque nacional si no está cedido el terreno. Entonces, bueno, primero hay que hacer eso, o sea que son alternativas diferentes. Y por otro lado, la ley de humedales que menciona Julieta es una ley que nos permitiría no solo conservar en la figura de áreas naturales protegidas, sino también de alguna manera regular o legislar el uso sostenible de los humedales, que es algo que es sumamente interesante también y de lo cual habló muy extensamente Alejandro y de una manera muy interesante. Así que bueno, eso por ahí respecto de las diferentes categorías de protección o las categorías de gestión. Después, bueno, hay algunas preguntas que tienen que ver con
cuáles son los efectos o cuál es el pronóstico de la biodiversidad del humedal luego de los incendios. Entonces, en este sentido, por ejemplo, estaba la pregunta de Paola, que preguntaba cuál era el pronóstico de la biodiversidad, y la pregunta de Juliana, que pregunta cómo inciden los incendios en todo el ecosistema. Natalia preguntaba lo mismo, y cómo son los efectos del ecosistema en el corto, mediano y largo plazo. Y acá yo voy a hacer una respuesta que por ahí va a ser breve, pero creo que voy a responder a las tres, que es que hay efectos, por un lado, inmediatos sobre la fauna, por ejemplo, que van a ser diferentes en virtud de si la fauna se puede mover o no. Entonces, si hablamos de las aves, el efecto inmediato va a ser seguramente menos grave que el efecto sobre los anfibios y los reptiles que no se pueden mover. Ahora bien, en el mediano o en el largo plazo también puede haber un efecto negativo del fuego sobre las comunidades de aves, sobre todo sobre aquellas que utilizan, por ejemplo, los pajonales o los juncales como sitio de anidamiento o como sitio de refugio. Lo mismo sucede con los mamíferos, que por ahí tienen alguna posibilidad de movilidad más que los anfibios y los reptiles. Y respecto de la vegetación, los estudios son bastante diversos al respecto, y hay estudios que hablan de efectos, bueno, están los efectos positivos casi inmediatos, digamos, que tienen que ver con el rebrote tierno, que es por lo cual se lo usa en la ganadería, pero hay algunas comunidades que no resisten a los fuegos, y si pensamos en las comunidades de la reserva, hay bosques que son muy valiosos, que si se ven afectados por el fuego tienen efectos en el mediano y largo plazo que son muy difíciles de recuperar. Ahí, bueno, Rodrigo tiene algunas ideas más para aportar al respecto, así que le voy a ceder la palabra a él, porque estuvimos charlando un poco de esto de los efectos. Sí, en realidad, bueno, yo por ahí no estoy de acuerdo, por supuesto, con todo lo que dice Gra. Por ahí mi mensaje es que lo importante es estudiarlo. Un poco lo decía Alejandro, ¿no es cierto?, en la primera jornada. Creo que acá hay mucho por estudiar, digamos. Yo no tengo dudas de que hay un efecto sobre la flora, sobre la fauna, sobre estos sistemas que es negativo. Y como dice Gra, respecto a la vegetación, hay para leer largo y tendido porque hay posiciones encontradas, pero lo que yo pienso es que tenemos que estudiar, tenemos que cuantificar cuál es el efecto, digamos. ¿Qué pasó exactamente con cada uno de los grupos de organismos que qué pasó con la flora, qué pasó con la fauna, qué pasó con las aves, qué pasó con los reptiles? Como dice Gra, cada grupo va a responder de una u otra manera, así que bueno, eso hay que estudiarlo. Y bueno, después yo tenía para aportar en relación a otras preguntas, no sé, Gra, si vos tenés algo más con estas. No, adelante, adelante. Bueno, yo quería, bueno, la mayoría de las preguntas que nos llegaron a nosotros fueron en parte respondidas. Y yo quería hacer unos comentarios muy puntuales respecto de algunas preguntas. A ver, les voy a leer dos preguntas que para mí están buenísimas. Federico Ariel pregunta: el aliso o chilca que está creciendo por todos los cauces con la bajante, cuando venga el agua, ¿se pudre? Pregunta. Y esto me hace acordar a mi amigo Ernesto, que el otro día remando por la isla, veníamos bajando para los kayakistas, seguro que les interesa porque lo habrán notado. Cuando llegás al puntazo, digamos, toda la parte más sur, digamos, de la Carlota, la que da contra el puntazo de Isla Verde, digamos, de la invernada ahí, todo ese pedazo, claro, se llenó de aliso de río. Yo no vi chilca. Acá Federico Ariel plantea también el tema de la chilca. Yo no la vi, lo que vi es todo aliso de río. Y les quería mostrar algo muy, muy puntual. Voy a compartir mi pantalla un segundo. Esto por acá. Acá. Compartir. Es decir, es cierto, yo también observé y hemos observado que... ¿Ahí se ve mi pantalla, Gra? Sí, todavía no pantalla completa. Ahora sí. Ahora, bueno. Es cierto que hay muchos sectores donde ha habido una explosión demográfica del aliso de río, que yo les decía originalmente que es uno de los elementos arbóreos que están acá enfrente, y les muestro una
una figura que tenemos, nosotros usamos mucho para las clases de ecología, porque digamos, está en el libro de Paul Lewis, que es bueno, fue una persona muy importante para nuestro grupo. Y miren lo que muestra, ¿no es cierto? Yo no sé qué va a pasar con todos los banquitos de arena que se llenaron de aliso, o todas las zonas aledañas al cauce principal que se llenaron de aliso. Pero sí, la tendencia es a que pase algo parecido a lo que está planteado acá, ¿no es cierto? Acá está planteado que en la medida en que pasa el tiempo, esta parte de arriba no va, ¿eh? Esta parte de abajo, perdón, no va, son los nombres de arriba. Esto me quedó en el recorte, perdón. Pero lo que muestra esta figura es cómo a lo largo, acá está planteado en un gradiente topográfico, pero puede pensarse también en términos temporales, ¿no? A lo largo del tiempo, cuando baja el río, o cuando se forma un banquito de arena, se instalan los individuos los individuos de aliso, una comunidad pura y exclusiva de aliso, con una alta densidad de individuos, que son jóvenes, y en la medida en que pasa el tiempo, estos individuos van creciendo, y con las sucesivas bajantes y crecidas, los procesos de sedimentación van elevando el terreno, y a lo largo del tiempo se van sucediendo distintas comunidades vegetales. Entonces, probablemente, o en algunos casos, dependiendo de las condiciones que se presenten en relación a la dinámica del río, es decir, si ahora viene una crecida extraordinaria, bueno, capaz que no sobrevivan, pero bueno, si esta sequía se mantiene un tiempo más, esos banquitos de arena van a ver crecer todos estos individuos, y después de las poblaciones de aliso se van a ir estableciendo poblaciones y comunidades de sausales, hasta que ese albardón se va a ir levantando lo suficiente como para que se instale el bosque insular, que es el que mencionábamos originalmente, que decíamos que era una característica más interna, de los bosques internos de acá de la reserva. Así que bueno, eso tenía para contar en relación a esa pregunta puntual. Y después había otra pregunta que me había parecido muy interesante. Rodrigo, Sí. queda un minuto, así que vamos a tener que... bueno, dale. Termino, sí. lo hago terminar en un minuto. Entonces. Bien. Así no le robamos más tiempo a nadie. Bien, respecto de la reposición, bueno, yo la verdad es que he visto que, de las fotos que vi, yo por supuesto no recorrí todo, de las fotos que vi, en general no vi bosques quemados. He visto árboles quemados, aislados, arbustos quemados, pero no vi bosques. En caso de que se hayan quemado bosques, creo que bueno, eso amerita otro tipo de atención. Y acá preguntan qué especie de árbol debería ser plantado acá. Y bueno, mi amigo César Masi nos podría tirar un montón de opciones seguramente. Lo que sí nos va a decir es nunca pongan jacarandá ni nada, y todo autóctono, por supuesto. Y además, digamos, vamos a plantar individuos de especies arbóreas donde había bosque. Eso es importante, porque si no, no van a prosperar. Vamos a plantar especies que correspondan al bosque que originalmente había ahí antes del incendio, si no, estamos destinados al fracaso. Eso preguntaba Guillermo. Bueno, por último quería hacer un comentario general en relación a muchas preguntas que me parece que están bastante relacionadas y que tienen que ver justamente con toda esta discusión que se presenta sobre el uso de la isla, la ganadería y el fuego, ¿no? Y podría decir que hay, si bien no puedo hablar de los grandes paradigmas de la biología de la conservación, porque no soy autoridad para eso, sí puedo transmitir algunas ideas, ¿no? Hay una clara discusión, digamos, científica, en los niveles más altos de la ciencia, digamos, sobre cuáles serían las mejores ideas para digamos, combinar el uso de los recursos con la conservación de la naturaleza, ¿no? Y hay dos grandes líneas en el medio de todo un gradiente, ¿no? Pero hay dos grandes propuestas, digamos. Una tiene que ver con
que las áreas a conservar y las áreas puestas en producción estén completamente separadas en términos espaciales, y después hay otra línea completamente opuesta que dice que la mejor estrategia para conservar y producir es, digamos, todo en el mismo lugar, con estrategias productivas que sean un poco menos nocivas con la flora, con la fauna, con los ecosistemas en general. Yo lo que quiero decir con esto es, nada, transmitirles esta idea para invitarlos a pensar, y que hay muchas cosas que ya están dichas. Acá abajo les traigo el título de un articulito, un artículo que está muy bueno, creo que es de la Sociedad de Ecología Inglesa, y hace un poco hincapié en las propuestas para los decisores políticos en función de cuál es la estrategia ante este paradigma que se toma. Entonces, todo eso está dicho, creo que es una cuestión de tomar cartas en el asunto, digamos, y poner la política y los sistemas de decisión para resolver algunos problemas. Esa es mi idea, eso quería transmitirles en general. Creo que tenemos herramientas para resolver todo esto, solo hay que leer un poco más y aplicar todo el conocimiento que está disponible, porque, y en todo caso, si hace falta algo más, se estudia, se cuantifica y se resuelve. Creo que es una cuestión que pasa por ese lado. Grau, ¿querés comentar algo sobre esto? Sí, en el mismo sentido, algo que estuvimos conversando respecto de algunas preguntas que surgieron también en el chat en la primera jornada, muchas preguntas tenían que ver con el tema del fuego y los efectos, y si había que restringirlo o no. A mí me parece que esto que planteas vos, Rodrigo, es sumamente interesante. Creo que se puede encontrar un punto de encuentro entre la producción y la conservación, que necesita muchísimo estudio para lograr alcanzar ese consenso, sobre todo porque lo que estamos haciendo en este momento es trasladar el uso ganadero de las tierras altas al humedal, que es algo que dijo Beatriz también en la primera jornada. Y quizá ese no es el camino, quizá el camino es encontrar las formas de producir en el humedal que sean que permitan que el humedal siga brindando todas esas contribuciones que tanto nos interesan, y que el humedal siga siendo ese paisaje que es tan interesante y que es el paisaje que hoy queremos conservar. Y por otro lado, porque no debemos de perder de vista que estamos en un sistema que está muy cercano, particularmente el humedal que tenemos enfrente a la ciudad de Rosario, muy cercano a un área que está muy densamente poblada, y que el manejo ganadero con el fuego trae, muchísimos problemas de salud también. Así que la conservación y la producción es posible que vayan de la mano, pero como dijo Rodrigo, tienen que haber una política clara atrás de estas decisiones y muchísimo estudio atrás de estas decisiones. Y en este sentido había dos preguntas más que hablaban de, cómo afrontar el tema de los incendios y cómo realizar la concientización educativa, ¿no?, para la preservación. Dos preguntas que son de Darío y de Ricardo. Y yo pienso que lugares o oportunidades como estas que nos encuentran hoy, este seminario de humedales del Paraná, nos permiten reflexionar y son un espacio educativo. Poder tener una reserva que sea de la Municipalidad de Rosario, como la Reserva de los Tres Cerros, también es una oportunidad y una herramienta educativa muy importante, y poder trasladar todas estas problemáticas un poco a la discusión que tenemos comúnmente en una mesa de amigos, y trasladarla a todos los ambientes educativos, desde la escuela primaria, la escuela secundaria y el nivel superior. Sentarnos a discutir en todos los niveles educativos estas problemáticas nos va a permitir realizar realmente una concientización educativa. A mí me parece que eso es sumamente importante y sumamente necesario. Y una pregunta que me quedó pendiente, que es muy particular y por eso la voy a leer, es una pregunta de Santiago que va a parecer, no tiene nada que ver con el fuego. La pregunta dice: hay municipios pequeños que utilizan humedales artificiales para, por ejemplo, tratar barros cloacales. Y pregunta, ¿qué plantas autóctonas de los humedales cumplen esta función? Cuando hablamos de todos los beneficios que tienen los humedales, uno de los beneficios, hay una analogía
muy clara que utiliza un poco la medicina, que dice que los humedales son un poco como el riñón para el cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente realizan una tarea de depuración de sustancias tóxicas, y esta depuración de sustancias o de compuestos orgánicos las realizan las plantas que están presentes en los humedales, las realizan las plantas como por ejemplo el junco, la paja brava, la totora, y de hecho estos humedales artificiales que se realizan para tratar barros cloacales utilizan estas plantas que acabo de mencionar. O sea que los humedales artificiales están utilizando plantas autóctonas para hacer ese tratamiento de plantas. Así que bueno, ahí tenemos de hecho un ejemplo más de un servicio ecosistémico, en realidad una contribución que hace la naturaleza y de la cual nosotros le sacamos provecho, y que hace que sea también por eso muy importante conservarlos y mantenerlos. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias. Digo lo último, es muy cortito. Simplemente para finalizar quería reforzar la idea de Gra respecto del aumento de la presión sobre estos sistemas, en gran parte asociado a lo que es conocido como el proceso de agriculturización que está llevando a las vacas a sectores un poco más marginales para la agricultura, y esto es muy importante, está documentado en todos lados. Tenemos que tener presente que esta presión es cada vez mayor sobre estos sistemas y tenemos que tomar decisiones. Así que bueno, nada. Muchas gracias a todos por la invitación y nos encontramos por ahí, cualquier cosa, por Facebook, por Instagram, por correo, estamos todos conectados. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela y Rodrigo. Concluimos la jornada de hoy y les informamos que va a haber una tercera jornada de este seminario, donde se van a abordar las problemáticas ambientales que actualmente suceden en nuestros humedales. Así que los esperamos el próximo lunes en esta misma plataforma. Muchas gracias.